Dimensiones de la práctica pedagógica. Enfoque epistemológico. La mirada epistemológica que aquí se presenta tiene como objetivo fundamental tres aspectos centrales que se desarrollan a lo largo de este texto. El primero tiene que ver con el lugar donde se considera que se construye el conocimiento y esto, el tipo de relación docente-alumno que se propone. El segundo tiene que ver con poder repensar el sentido de la práctica de la enseñanza desde un lugar multidimensional, con al menos tres ejes claros basados en lo educativo, lo político y lo cultural, sostenido a la comunicación como un elemento transversal. Finalmente, creemos que la perspectiva que es necesario recuperar desde la complejidad como dimensión clave para comprender los escenarios en los que se desarrolla hoy los procesos de formación de sujetos y producción social de sentido. En relación al primer aspecto mencionado, debemos hacer referencia al principio epistemológico de Juan Samaja. Él mismo explica que la ciencia, y aquí quizás se pueda agregar las formas de conocimiento complejas, no pueden ser pensadas como una nueva racionalidad diferente que las otras existentes, sino más bien como herederas de ellas. Este punto es central para explorar de qué manera se piensa construir un proceso formativo en el aula. Debemos reconocer que para poder llegar a que el alumno desarrolle e incorpore una nueva mirada, debe recuperar su herencia, el saber previo que posee y las formas que tiene de comprender determinados fenómenos. Es decir, que lo que se plantea es un trabajo de recuperar la subjetividad de los alumnos como punto de partida para, desde allí, complejizar una visión que pueda ser, en ese diálogo, construir nuevos conocimientos y, por qué no, pueda formularse nuevas y mejores preguntas. Esto quizás pueda parecer secundario si no se aclara que esta impronta logra imprimir en la materia una distribución del saber dentro del aula, donde no es solo el docente quien conoce, no es el alumno aquel recipiente vacío que deba ser llenado con razón iluminadora, sino que el eje central está puesto en la producción que surge como resultado del encuentro. Esto es importante ya que los docentes debemos prestar atención a la coherencia entre nuestros discursos y nuestras prácticas pedagógicas, más aún teniendo en cuenta un posicionamiento desde una perspectiva compleja. Es así que dejamos como primera propuesta que la perspectiva epistemológica nos acerca a una mirada freiriana, donde el saber se construye en el encuentro y el conocimiento parte del mundo cultural de los alumnos, para luego, desde ahí, complejizarse. En tal sentido, es interesante avanzar en una idea de que ya se mencionó anteriormente, que tiene que ver con problematizar la práctica y para ello la necesidad de enfocarla en un principio desde el paradigma de la complejidad. En palabras de Rolando García, debemos hablar de pensamiento complejo porque nos introducimos a una epistemología de segundo orden o conocimiento del conocimiento. Una epistemología compleja cuyo esfuerzo se orienta no tanto al estudio del sistema observado como a las dinámicas reflexivas. Si bien la complejidad emerge en el campo de las ciencias naturales, no es menos cierto que existe un ámbito que le corresponde por antonomasia. El calificativo de complejo es el mundo social y humano, que por cierto es primordial para la experiencia educativa. En otros términos, el mundo real, las situaciones o los procesos no se presentan de manera que puedan ser clasificados por su correspondencia con alguna disciplina en particular. En este sentido, podemos hablar de una realidad compleja. Un sistema complejo es una representación de un recorte de esa realidad, conceptualizando como una totalidad organizada, de ahí la denominada
denominación de sistemas, en la cual los elementos no son separables y por tanto no pueden ser estudiados aisladamente. Morin entiende por paradigma de la complejidad un principio de distinciones, relaciones, oposiciones fundamentales entre algunas nociones motrices que generan y controlan el pensamiento, es decir, la constitución de teorías y la producción de los discursos de los miembros de una comunidad científica determinada. De ello resulta una evidente ruptura epistemológica, una transformación fundamental de nuestro modo de pensar, percibir y valorar la realidad, signada por un mundo global que interconecta pensamientos y fenómenos, sucesos y procesos donde los contextos físicos, biológicos, psicológicos, lingüísticos, antropológicos, sociales, económicos, ambientales son recíprocamente interdependientes. Esta es la primera cuestión que es necesario reconocer como fundamental en la elección de esta forma de comprender el mundo, la interdependencia entre fenómenos y pensamiento, que luego encontraremos al problematizar la práctica, y la necesaria y diferentes formas de comprenderla, analizarla o simplemente transitarla. Aquello que es complejo recupera, por una parte, el mundo empírico, la incertidumbre, la incapacidad de lograr la certeza de formular una ley eterna, y por el otro, la incapacidad de evitar contradicciones. El texto y el contexto, la relación entre lo singular y lo plural, entre el individuo y el grupo, entre el sujeto y la sociedad, la unidad y la multiplicidad se representan como momentos de un proceso dinámico, donde dependen del foco. Nos pasaremos en uno a otro extremo, pero ya sin desconocer que simplemente se está realizando una operación analítica arbitraria en sí misma, que se para allí donde existen tramas que no pueden dejarse de lado y deben ser explicitadas. Se hace imposible ya suponer una visión donde los elementos aislados puedan tener una relevancia en sí mismos, sino que solo son en tanto están en relación con otros elementos o con el sistema como totalidad. Es decir, es un proceso abierto. Es una visión clásica, cuando las contradicciones aparecerían en un razonamiento, era señalar el error. Significaba dar marcha atrás y emprender otro razonamiento, pero en la visión compleja, cuando se llega por vías empírico-racionales o contradicciones, significa el hallazgo de una capa profunda, de una realidad que justamente por ser profunda no puede ser traducida a nuevas lógicas. Aquí se plantea una clara limitación del pensamiento científico, el reconocer su imposibilidad de comprender ciertos niveles del mundo objetivo y de decodificarlos en un lenguaje que podamos entender. Pero en este punto no creemos que se esté haciendo referencia a una cuestión de falta de instrumentos técnicos o conceptuales, sino a limitaciones en sí mismas del pensamiento científico, que durante mucho tiempo creyó ser el camino que lograría comprender los esquemas más profundos de la realidad, y que hoy debemos reconocer sus limitaciones como un elemento constitutivo del propio campo. Sin lugar a dudas, esto afectaría la forma en la que se valora el pensamiento científico, pero también permite ver que no todo puede ser comprendido por esta vía, o quizás mejor dicho, que no todo puede ser comprendido por la racionalidad del hombre, por sus propias limitaciones. Pero siendo más claros los límites, mayor es la potencialidad de acción dentro de los espacios donde claramente el saber de la ciencia ha logrado avanzar. Por lo tanto, reconocer ciertas contradicciones no sería en este caso una debilidad, sino un paso necesario para afianzar aquello que quedó o que queda por dentro del campo de la ciencia. Así sumamos a esta perspectiva y este abordaje de la asignatura las necesidades de los alumnos de contar no solo con el conocimiento conceptual a la hora de ir al territorio, sino con la importancia de recuperar las sensaciones, las percepciones
y complementar su caja de herramientas con otro tipo de elementos quizás más vinculados o vinculables al mundo de lo emocional, de la sensibilidad tan desacreditado por subjetivo en el campo del conocimiento científico. Es así como continuamos este recorrido, dejando como punto importante que el enfoque para el trabajo de la práctica de la enseñanza no puede basarse solamente en los contenidos o en formas preconfiguradas del hacer, sino que deben estar abiertos a aquellos que surgen del estar ahí, del poner el cuerpo y vincularse con un espacio no solo desde lo intelectual, sino también desde el punto de vista que abarque al sujeto en sus diferentes formas de conocer y experimentar. En este punto es importante mencionar brevemente una reflexión sobre la planificación de procesos educativos comunicacionales. La afirmación que existe una capa profunda de la realidad donde nos lograremos acceder por el pensamiento racional y los métodos científicos asociados a la idea de predisponernos a comprender que lo complejo es paralelamente el mundo y por lo tanto la mirada que debemos tener de él nos propone el desafío de entender la imposibilidad de estandarizar las formas de intervención. Las dificultades que existen cuando se intenta aplicar una visión preestablecida de cómo se debe desarrollar el proceso son enormes, ya que la gestión derivada de dicha mirada será simplemente lineal y no una respuesta a los acontecimientos o a lo acontecido en el terreno. No será fruto de lo relevado, sino principalmente un correlato directo de una forma de intervención particular asociada a una forma de diagnóstico y planificación más que la reflexión y el análisis de la situación investigada. Asumir que la complejidad está en la base es asumir la necesidad de una amplia formación para la comprensión de los procesos analizados. Es reconocer la necesidad de contar con una mirada compleja, fruto de una formación que le permita, ya que esquemas simplificadores dan lugar a acciones simplificadoras. Esquemas unidimensionales dan lugar a acciones unidimensionales. Por lo tanto, podemos deducir la necesidad de construir esquemas, o mejor dicho, sistemas complejos para comprender y planificar la práctica desde múltiples dimensiones que apunten a abordar la pluralidad de elementos que intervienen en los procesos educativos. Para concluir en este aspecto, Morin nos propone que la educación debe considerar que las experiencias del siglo XX, tanto en ciencias como en arte, muestran un nuevo rostro de la incertidumbre y de la confusión. No se trata solamente del clásico tópico de ignorancia humana en general, sino de la ignorancia agazapada, disimulada, casi nuclear en el corazón de nuestro conocimiento reputado como el más cierto, es decir, como conocimiento científico. Del conócete a ti mismo socrático pasamos al conócete a ti mismo conociendo. En este sentido, método es reaprender a aprender en un caminar sin metas definidas de antemano. Ahora veamos entonces las dimensiones de la práctica. El enfoque que aquí se presenta para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje está vinculado a la complejidad de la que se viene haciendo referencia. La intención es proponer la interdependencia de al menos 3 dimensiones vinculadas a la práctica, que permitan reconocer diferentes momentos de análisis o de intervención y también una posición como educadores. Estas 3 dimensiones son la práctica en Bourdieu, el hábitus y la dimensión cultural de la práctica vinculada en la praxis de Gramsci, las dimensiones políticas de la práctica y su vinculación con la hegemonía de los procesos de transformación o reafirmación de estructuras sociales, y la práctica vinculada a la praxis freiriana, el diálogo como eje vertebrador del trabajo con el otro,
el encuentro y el reconocimiento del mundo cultural de los sujetos. Y como eje transversal a estas dimensiones se encuentra la mirada comunicacional. Veamos entonces la práctica y su dimensión cultural. El primer autor que retomaremos para realizar esta complejización del concepto de práctica es Pierre Bourdieu. Creemos que desde el desarrollo que realiza a partir de las categorías del hábitus, nos permitirá enfocar claramente cómo la práctica se vincula con la cultura. Es decir, que aquí intentaremos relacionar el proceso educativo emprendido como el ejercicio docente y su relación con las estructuras internalizadas tanto por el docente como así también por los estudiantes, con los que se encontrarán. Ahí se pretende que se logre reconocer cómo cada uno se ha formado, cómo ha internalizado su propio tránsito por instituciones escolares y otras que también modelizan las acciones para ver las limitaciones de las intervenciones educativas, su potencial y la enorme necesidad de comprender una estructura que invisibles serán parte de ese juego. La noción de la práctica de Pierre Bourdieu vincula la formación de los sujetos con las acciones concretas, con las rutinas de las relaciones. Es decir, con las formas en las que nos proporcionamos y adecuamos y actuamos frente a las nuevas condiciones del entorno. Lo interesante de esta perspectiva es que asocia dos momentos diferentes que se ven sistematizados en la acción, actualizando y conservando las estructuras de una sociedad internalizada justamente en la novedosa forma en la que se reutiliza ante nuevas situaciones. Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia producen hábitos, sistemas de disposiciones degradables y transferibles, estructuras estructuradas, predispuestas para funcionar con una estructura estructurante, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas, y se presentan que puedan estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio necesario de las operaciones para alcanzarlos, objetivamente reguladas y regulares sin ser el producto de la obediencia a reglas, y a la vez que estos colectivamente orquestados sin ser producto de acciones organizadoras de un director de orquesta. El mundo práctico, o mejor dicho, para este caso el mundo de la práctica, constituye en las relaciones con el hábitus como sistema de estructuras cognitivas y motivacionales un mundo de fines ya realizados, modos de empleo o caminos a seguir, y de objetos dotados de un carácter teleológico permanente. Esto implica que un desafío central es romper con esa inercia de lo ya relacionado. Formamos docentes críticos, analíticos o dialógicos, pero que cuando lleguen a las instancias de intervención repiten, caen en viejas recetas y mucho de lo que poseían como elementos transformador se pierde, se hace rígido o disuelve en un camino preconfigurado. La categoría de hábitus es central para poder reconocer la necesaria atención a la cual el docente que pretende ser transformador se enfrenta. Por un lado, sus herramientas e intenciones de hacer algo diferente y por el otro, la estructura propias y ajenas que al momento de la acción, sin un aparente director de orquesta, tendrá a la repetición y achicarán los márgenes de trabajo por fuera de lo establecido. Producto de la historia, el hábitus produce prácticas individuales y colectivas, produce historias conforme a los principios engendrados por la historia, asegura la presencia activa de las experiencias pasadas que, depositadas en cada organismo bajo la forma de principios de percepción, pensamiento y acción, tienden con mayor seguridad
que todas las reglas formales y normales explícitas o garantizar la conformidad de las prácticas y su constancia a través del tiempo. Bourdieu continúa afirmando algo que clarifica más la necesidad de entender esta propuesta analítica, sosteniendo que la estructura que produce el hábitus gobierna la práctica, pero no por la vía de un determinismo mecánico. Este proceso se funda en la capacidad infinita de engendrar en total libertad controlada productos, pensamientos, percepciones, expresiones, acciones que tienen siempre como límite las condiciones de su producción, historia, socialmente situados. Es por ello que necesitamos comprender que la práctica no se puede entender de las contradicciones presentes que pueden parecer haberla generado, ni de las condiciones pasadas que han producido el hábito. Solo es posible explicarlas si relacionan las condiciones sociales en que han sido producidas, el hábitus que la ha generado y las condiciones sociales en las que se manifiesta. Es decir, si se relacionan mediante el trabajo analítico estos dos momentos, relaciones que el hábito efectuará actuándola en y por la práctica. Ahí, en ese punto, en esa intersección que sintetiza claramente el autor, es que debemos posicionar nuestra estrategia para comprender el escenario que debemos intervenir, en el que debemos llevar adelante las prácticas y de esa manera intentar transformar una estructura que sabemos aún hoy son claramente injustas y profundamente desiguales. La homogeneización del hábitus de grupos o de clases que resulta de la homogeneidad de las condiciones de la existencia es lo que hace que la práctica pueda estar concentrada sin cálculo estratégico alguno y mutuamente ajustada sin interacción directa alguna entre los sujetos que comparten similares formas de actuar, de pensar o de entender el mundo. Solo entonces podemos comprender que los procesos políticos y las relaciones de poder no pueden considerarse aisladamente, sino en la trama de los procesos y las prácticas culturales. Por lo tanto, aquí llegamos al punto en el que podemos afirmar que la dimensión cultural está íntimamente relacionada con la relación de poder y dominación, y que por lo tanto aquí se vincula en el concepto clave que veremos más adelante, el concepto de hegemonía. Ahora hablaremos de la práctica y la praxis de Gramsci. Para avanzar en esta tríada que se plantea para enfocar una forma compleja el concepto de práctica, que es la segunda dimensión de la propuesta, es la política y su relación con las transformaciones o reafirmaciones de las condiciones existentes. La práctica no puede ser simplemente pensada como la mera acción, sino como una praxis, es decir, como una articulación compleja de la teoría y la práctica en la relación estructura-superestructura. Así podemos enfrentar la relación objetiva-subjetiva sin dar primacía a lo subjetivo, sino para valorar la subjetividad en un sentido revolucionario. En este punto, la práctica se vincula con la historicidad de los procesos y de ahí con las estructuras de poder que dieron origen a una situación de desigualdad. Desde la praxis gramsciana llegamos a la vinculación a la estructura de dominación y por lo tanto a la hegemonía, y ahí logramos articular la práctica con la transformación o reafirmación de un tipo de estado de situación. En este punto es importante tener en cuenta que la dimensión política que carga la práctica está claramente vinculada al potencial transformador o no de la misma. Y en eso a evidenciar, aunque sea en un microlugar, la participación en el juego de la hegemonía. Para Antonio Gramsci, una clase ejerce su supremacía mediante el dominio sobre los grupos antagonistas, a través de la coerción de aparatos propios de la sociedad política, pero también la ejerce mediante la hegemonía en cuanto articula y dirige los grupos sociales aliados o neutrales, a través de los aparatos hegemónicos de la sociedad civil. Las prácticas hegemónicas para Gramsci
tienen por objeto la formación del conformismo cultural en las masas, una serie de actitudes, de comportamientos, de valores y de pensamientos que permiten a una clase ejercer su supremacía y articular, para los fines de su dominio, los intereses y la cultura de otro grupo social. En definitiva, este proceso, fundamentalmente cultural, le permite a los grupos dominantes hacerse también dirigentes de la sociedad. Para esta finalidad, los grupos dominantes trabajan el interjuego entre hegemonía y consenso a través de la educación, el derecho, los partidos políticos, la opinión pública, los medios de comunicación, etc. Sabemos entonces que lo cultural y lo político logran anudarse en este espacio y por lo tanto allí cobran aún más relevancia la necesidad de dimensionar en este punto se está interviniendo. ¿En qué sentido nos posicionamos y cómo se puede avanzar en propuestas de reconocimiento de esta situación? Puede trabajar en un sentido transformador del status quo a la hora de poner en acto el rol docente, educador o educomunicador. Es clave poder tomar una clara referencia de qué tipo de procesos se están desarrollando, qué perfil de propuesta están acompañando, ya que podemos afirmar que no existen propuestas educativas que no posean un sentido político. No es aquí el espacio para desarrollar ampliamente esta idea, pero el posicionamiento docente, el lugar en el que se ubica el educando, el método de trabajo, los rituales repetitivos y muchas de las acciones que en un proceso pedagógico se encuentran naturalizadas están ahí por el paso de la historia, por la sedimentación de unos procesos, pero también por la supresión de otros. La relación de poder oculta y como correlato el indisociable vínculo de lo educativo con lo político debe ser un elemento que el docente comprenda, profundice y clarifique para reconocer que la clase de juego que se está proponiendo jugar, pero también en el futuro cuál es el proyecto político que subyace en cada propuesta educativa en la que se interviene. Ahora se hablará de la praxis y el diálogo. Así llegamos al tercer elemento constitutivo de este abordaje. En este caso, la relación de la práctica con su sentido educativo, quizás este sea el lugar más obvio de articulación de una práctica de la enseñanza. Seguramente sí, pero lo importante aquí es cerrar el círculo, retomando una vinculación de lo educativo con lo cultural. Según Freire, la palabra verdadera, la palabra liberadora, se da en la unión inquebrantable y dialéctica entre la acción y la reflexión. Por eso, pronunciar la palabra verdadera implica necesariamente la dimensión política de transformar el mundo. Si se sacrifican algunos de sus elementos constitutivos, se da la palabra inauténtica, es decir, una palabra que o bien puede caer en una reflexión alienada, sin compromiso con la transformación y por ende sin acción, o bien, si se sacrifica la reflexión, se da una palabra voluntarista, que no problematiza su realidad. Para este autor y la opinión particular es la que retomamos para comprender su posicionamiento, es decir, la palabra no es un privilegio de algunos hombres, sino un derecho de todos. Decir la palabra transformadora no implica decir una palabra prescriptiva e iluminada, sino que para decir la palabra referida al mundo que se ha transformado es necesario el encuentro con nosotros. Así llegamos a un concepto clave en Freire y que debe también ayudarnos a posicionar finalmente esta propuesta. Esto es el diálogo, como encuentro de los hombres mediatizado por el mundo para pronunciarlo, no agotándose en la relación yo y tú. Por eso es imposible el diálogo entre los que quieren pronunciar el mundo y los que no, los que han sido negados en su derecho de pronunciar el mundo. El diálogo es un acto creador, no la mera enunciación de algunos supuestos, ni la pronunciación de unos u otros. Es un acto de creación, no de manipulación o de conquista de uno sobre otro. Y es desde ese diálogo desde el cual
se invita a los estudiantes a transformar por la materia un diálogo necesario con sus docentes en las asignaturas, pero también un diálogo fundamental con los estudiantes o educandos con los que se encuentra al momento de realizar la práctica. Por ello, se recalca que la autosuficiencia es incompatible con el diálogo. Si no nos reconocemos como iguales a los otros, no hay puntos de encuentro. Podemos conocer objetos o personas, pero no reconocer su valor o su importancia. El reconocimiento no es el orden de lo racional, sino del orden de la pertenencia a un determinado campo, más emparentado con la creencia que con la argumentación racional. Es una especie de fe práctica que implica adhesión indiscutida y prereflexiva. Reconocer al otro más allá de conocerlo quiere decir que considero que el otro es capaz de jugar en el juego que yo planteo, que puede ser activo y protagonista en mis acciones estratégicas. Entonces, el reconocimiento del universo vocabular no es una especie de estrategia tecnicista, sino que implica un involucramiento del y con el otro. Por lo tanto, y aquí retomamos algo fundamental en una pedagogía crítica, la verdadera educación no se hace una sobre el otro, de uno para el otro, sino que se hace con el otro, con la mediación del mundo. Y aquí llegamos a una de las síntesis centrales de cómo comprender la práctica de la enseñanza. Freire remarcará que la mera acción puede caer en el activismo y la mera reflexión en pura declamación. Por ello, la importancia del diálogo como elemento articulador del proceso educativo y de ahí también del encuentro con el otro. Para finalizar, se presenta el esquema que reúne las tres dimensiones de las que hemos estado hablando. La dimensión política, hegemónica y de transformación, la dimensión educativa, que es el diálogo y el reconocimiento, y la dimensión cultural, que es el hábito. Esas tres dimensiones, a través de sus ámbitos, trayectorias, instituciones y sujetos, marcan o perfilan la práctica de la enseñanza.